Hola de nuevo, te habla Juan Pablo Ramírez Galvis desde Globus Biogestión, aquí compartiendo un nuevo espacio de conocimiento en Prompt Engineering utilizando ChatGPT a través del canal de Globus Biogestión. Y en esta tercera lección entonces ya empezaré con las técnicas de prompting básicas, donde vamos a ver específicamente dos, una que se llama el priming y otra que son las short prompting. Vamos entonces, sin más preámbulos, con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar por aquí a ChatGPT. Entonces voy a empezar por el priming. Acá lo voy a escribir. ¿En qué consiste esta técnica de prompt? Resulta que a veces, por ejemplo, tú necesitas información y le preguntas a ChatGPT para ver qué es lo que él tiene en su base de datos, pero sucede que a veces esta información es escasa o nula, sobre todo cuando son temas muy específicos o muy técnicos. Entonces, ¿en qué consiste el priming? Consiste en ya sea en la misma conversación o en un hilo anterior, ponerle una información de entrada a ChatGPT para que después él haga lo suyo. Por ejemplo, yo le voy a preguntar: háblame de Globus Biogestión, de mi empresa. Vamos a ver si sale algo. Entonces ahí aparece hasta mi última actualización en enero de 2022. No tengo información específica sobre Globus Biogestión. Es posible que sea una empresa, producto o servicio que haya surgido después de esa fecha o no sea ampliamente conocido o comentado en fuentes accesibles para mí. Entonces vamos a borrar este chat y vamos a hacer el priming. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a entrar aquí a la empresa Globus Biogestión, a la página web, y entonces yo voy a copiar, digamos, todo esto. Vamos a ver qué me sale con todo esto. Y entonces yo le voy a decir, con la información que te doy, por favor, háblame de Globus Biogestión. Acá yo lo que te sugiero es que cuando hagas este tipo de prompt, lo que separa la pregunta o las órdenes que tú le estás dando a ChatGPT de la información sea dos puntos. Funciona muy bien así. Y voy a poner todo lo que copié y pegué a ver qué sale. Entonces ahora me dice: Globus Biogestión es una empresa que aborda la complejidad de la toma de decisiones en la vida personal y profesional a través de la biogestión. Su enfoque implica conocer la interconexión de todos los elementos del espacio-tiempo complejo utilizando algoritmos, modelos de datos y simulaciones que convergen con la biogestión. Entonces, date cuenta que incluso aquí ya sale consultoría y coaching con biogestión, ciencia de datos e inteligencia de negocios, cursos virtuales, ebooks, podcast, etcétera. Entonces, date cuenta que pasamos de una respuesta en la que ChatGPT dijo que simplemente no podía contestar a una respuesta completa, importante, resumida, condensada, sintetizada a través de la técnica del Prime. Ahora vamos con las técnicas de shot prompting, que se escribiría así, shot prompting. En el shot prompting existen la técnica cero shot prompting, one shot prompting y fusion prompting. Entonces el zero es simplemente que tú no le das información, es como hacer la consulta sin el priming que pues acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si ChatGPT a su versión, digamos en este caso que está la 3.5 gratis, no tiene en su base de datos dicha información, pues entonces va a ser limitada. Empecemos entonces por el one shot prompting. Un one-shot prompting es darle un ejemplo de algo a ChatGPT para que después él pueda entender qué tipo de respuesta quiero yo. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema, digamos, muy específico. Vamos a, por ejemplo, suponer que quiero hacer una búsqueda del término inteligencia artificial en Google. Vamos a hacerlo con ese ejemplo. Entonces, el one shot prompting es lo que le voy a decir. Entonces, yo tengo un listado de sitios web que hablan de inteligencia artificial. Te daré un ejemplo de lo que quiero que hagas.
Entonces, ese sería el chat prompting, darle el ejemplo de cómo quiero que la interfaz responda. Entonces, nombre del sitio web, pongámosle así, a ver, Globus Biogestión, pongámosle así, tran, resumen respecto a inteligencia artificial. Esta empresa se basa en la ciencia de datos para hacer algoritmos y modelados con Machine Learning, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces ahora yo le voy a decir, quiero que para el siguiente listado conserves el mismo formato, es decir, nombre y resumen. Entonces lo que yo le estoy dando a ChatGPT es un ejemplo de cómo yo quiero que me dé la respuesta. Ese es el one shot prompt. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí inteligencia artificial. Vamos a ver si me funciona aquí en tiempo real. Entonces yo no sé, voy a coger aquí todo esto, a ver qué. Acá, porque sea una información que copio y pego de Google y le doy acá. Entonces ChatGPT tendría que mandármelo tal cual. Entonces, nombre del sitio web, tran, resumen respecto a IA, tan. Nombre del sitio web, tran, resumen respecto a IA, tan. Nombre del sitio web, resumen respecto a IA. Entonces, date cuenta que yo orienté con un ejemplo lo que yo quiero que ChatGPT me responda. Por ejemplo, para hacer un future prompting es darle varios ejemplos. Eso es cuando una tarea es más compleja y requiere mayor procesamiento de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo voy a decirle que me clasifiquen algo si es un árbol, un animal, un hongo, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer como un programa de taxonomía aquí pequeño. Entonces, le voy a decir, tengo este listado de ejemplos para que tengas en cuenta los puntos. Entonces, por ejemplo, voy a decirle acacia. Se me fue con doble A, listo. Acacia. Árbol. Démosle, por ejemplo, cerezo. Árbol. Vamos a darle, por ejemplo, lobo. Bueno, algo no tan como, ¿cierto? Como tan evidente. Por ejemplo, pongamos aquí hongos. Nombres. Que no quede como tan fácil para echar. Pongámosle ahora estos de acá. Entonces, shiitake. Pongámosle hongo, porcini, hongo, trufa, hongo, champiñón, hongo. Por ejemplo, ahí yo ya le puse varios tipos de hongos y de plantas y entonces yo quiero que me clasifique. Entonces, con este entrenamiento, quiero que me clasifiques lo siguiente de la misma manera y conservando el formato. Entonces yo le voy a poner ahora estos y voy a ponerle acá plantas, nombres taxonómicos. Vamos a ponérselo como más complejo. Busquemos por acá, especies ordenadas por acá. Pongamos esto, copiemos y peguemos esto por cuestiones de tiempo. Listo, démosle enter a ver qué sale. Claro, puede ayudarte a clasificar los elementos proporcionados siguiendo el formato que has dado. Aquí está la clasificación: Matsutake hongo, Enoki hongo, Wilcoche hongo, Gírgola hongo, Amaranthus reflexulus planta, la verdad, planta, Anemastia robusta, la verdad, planta, Anisiclus clavatus composita de manzanilla loca, planta. He asignado hongo a los elementos que parecen ser hongo y planta a los que parecen ser plantas.
Por favor, ten en cuenta que la clasificación podría no ser tan precisa en todos los casos, ya que algunos términos pueden tener varios usos o interpretaciones, pero en este caso lo clasificó de una manera excelente. Si tienes alguna inquietud adicional acerca de estas técnicas de priming y shot prompting para ChatGPT, puedes comentarme en la caja de YouTube que pronto te contestaré. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante porque yo voy lanzando temas en ciencia, tecnología y desarrollo personal. Finalmente, recuerda que Globus son decisiones inteligentes.